Buenos días. Hoy como introducción vamos a presentar un verso del Sri Dasavatar Stotra, oración a las 10 encarnaciones del Señor del Gita Govinda de Jayadeva Goswami. Pralaya Payadi Jaledritava Asivedam Vihitava Hitra Charitranga Kedam Kesavadrita Minasarira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Oh Kesava, oh Señor del universo, oh Señor Hari, que has tomado la forma de un pez. Todas las glorias a ti. Tú actuaste como una ágil nave en la forma de un pez gigante, tan solo para proteger a los devotos que se habían hundido en el turbulento océano de la devastación. Ahora vamos a pasar al Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 10, el tronco, las ramas y las ramas secundarias del árbol de Sri Chaitanya. Estamos por el verso 137. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda Madhavi Devi Sikhi Mahitiram Vahini Sirataram Dasi Manijaram Namangani Madhavi Devi, el 17º de los devotos destacados, era la hermana menor de Sashi Mahiti. Se considera que en el pasado fue una sirvienta de Srimati Radharani. En los versos significados de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, los versos 104 y 106 del capítulo 2 de Antya Lila del Chaitanya Charitamrita es una descripción de Madhavi Devi. Sri Chaitanya Mahaprabhu la consideraba una de las sirvientas de Srimati Radharani. En este mundo, Chaitanya Mahaprabhu tuvo 3 devotos y medios especialmente íntimos. Los 3 eran Swarup Gosai, Swarupa Goswami, Sri Ramananda Rai y Siti Mahiti, y a la hermana de Siti Mahiti. Madhavi, como era mujer, se le consideraba la otra media. Así pues, se dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu tenía 3 devotos íntimos y medios. Iswarapuri Siya Brahmachari Kasiswara Sri Govinda Namatara Priya Anuchara. Brahmachari Kasiswara era un discípulo de Iswarapuri y Sri Govinda fue otro de sus queridos discípulos. Significado: Govinda era el sirviente personal de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En el Gaura Godadesha Lipika 137 se afirma que los sirvientes que anteriormente se llamaban Brihad y Bhagavura en Vrindavan fueron Kasiswara y Govinda en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. Govinda estuvo siempre al servicio del Señor, incluso con grandes riesgos. Tamra Siddhikale Dohetara Ayapana Nilachale Plavostane Mili Asiya. En la lista de votos destacados de Nilachala Jagannath Puri, que Siswara fue el 18º y Govinda el 19º. Los dos fueron a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath Puri siguiendo la orden que les dio Iswarapuri en el momento de la muerte. Gurura Sambadite Maya Kali Duhakare Tare Aya Mahiseya Dilena Dorhare. Tanto Kasiswara como Govinda eran hermanos espirituales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y así pues el Señor les honró debidamente a su llegada.
Pero como Ishvara Puri les había ordenado prestar servicio personal a Chaitanya Mahaprabhu, el Señor aceptó su servicio. Anga Seva Govide Dilene Swaram Janataki Chalene Ekakasi Swaram. Govinda cuidaba al cuerpo del Señor Chaitanya mientras que Swara iba ante el Señor en sus visitas al templo para ir a Jagannath. Apara Sahaya Gosayi Manu Yagane Manatali Tapakere Dasi Balabane. Cuando Chaitanya Mahaprabhu iba al templo de Jagannath, Kasiswara, como era muy fuerte, separaba a la multitud con sus manos para que Chaitanya Mahaprabhu pudiese pasar sin que lo tocaran. Ramai Nandidahe Prabhura Kikara Govindahai Sevaka Kareniratara. Ramai y Nandai, el 20º y el 21º de los devotos importantes del Jagannath Puri, siempre ayudaron a Govinda 24 horas al día en ofrecer servicio al Señor. Vaisagada ni devara Ramai, Govinda Ayase Karena Nadai. Todos los días Ramai llevaba 22 grandes cántaros de agua, mientras que Nadai asistía personalmente a Govinda. Significado. En el Gora Godadesha Dipika 139 se dice que aquellos sirvientes que daban leche y agua al Señor Krishna fueron Ramai y Nadai, Ramai y Nadai, en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna dasa nasa sudha kulina brahmana yarehate lai chai dasina gamana. El devoto 22º Krishnadas había nacido en una familia de brahmanas pura y respetable. Cuando viajó por el sur de la India, el señor Chaitanya llevó consigo a Krishnadas. El significado. En los capítulos 7 y 9 del Madhya Lila se describe a Krishnadas. Fue con Sri Chaitanya Mahaprabhu para llevarle el cántaro de agua. En el estado de Malabar, unos miembros del culto Bhattatari trataron de cautivar a Krishnadas enviándole una mujer para que le sedujera. Pero aunque el Sri Chaitanya Mahaprabhu le salvó y evitó que le hicieran daño, cuando volvieron a Jagannath Puri ordenó a Krishnadas que se separara de él, porque el Señor nunca estuvo bien dispuesto a relacionarse con alguien que estuviese atraído por el sexo opuesto. De esta manera, Krishnadas perdió su relación personal con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Balabhadra Bhattacharya Bhakti Adhikari Mathura Gunnare Prabha Yaho Brahmachari. Como devoto genuino, Balabhadra Bhattacharya, el 23º de los compañeros principales, actuó como Brahmachari de Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando el Señor viajó por Mathura. Significado. Balabhadra Bhattacharya actuó como brahmachari o ayudante personal de un sannyasi. El sannyasi no debe cocinar por lo general. El sannyasi toma prasada en casa de un grihasta y un brahmachari le sirve en lo que a esto se refiere. El sannyasi debe ser el maestro espiritual y el brahmachari su discípulo. Balabhadra Bhattacharya estuvo como brahmachari de Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando el Señor viajó por Mathura y Vrindavan. Bada Haridas Hare Chodha Haridas Dai Kirtaya Deha Mahaprabhu Pasa. Bada Haridas y Chodha Haridas, los devotos 24º y 25º de Nilachala, eran buenos cantantes que acompañaban siempre a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Significado. Más tarde, Chota
Haridas fue expulsado de la compañía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como se afirma en el capítulo 2 de Lila, por ser un renunciante que vio incorrectamente una mujer. Ramadrasha Ara Sinhaswaram Tapana Acharya Ara Ragunila Varam. Entre los devotos que vivían con Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri, Ramabhadra Acharya fue el 26º, Sinheswara el 27º, Tapana Acharya el 28º, Raghunath Bhattacharya el 29º y Nilavara el 30º. Sí. Singatana Kamavata Datura Sivananda Gauda Purva Vrita Plavana Priya Kamalananda. Singhavata fue el 31º, Kamalavata el 32º, Sivananda el 33º y Kamalananda el 34º. Todos ellos sirvieron anteriormente a Sri Chaitanya Mahaprabhu en Bengal, pero más tarde estos sirvientes dejaron Bengal para vivir con el Señor en Jagannath Puri. Ashutananda Dvaitacharya Tanayan Niyashehae Pravara Sharana Asayan. Ashutananda, el 35º devoto, era el hijo de Advaitacharya. También él vivió con el Señor Chaitanya refugiándose en sus pies de loto en Jagannath Puri. Significado: en el verso 13 del capítulo 10 de la Lila hay una afirmación en relación con Achyutananda. Nilo manga gadadan ara Vishnudas Esavare Prabhu Sangha Nila Chalevasa. Nilo Mangodadas y Vishnudas fueron los devotos 36º y 37º de los que vivieron en Jagannath Puri como sirvientes de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Varanasi Madhya Prabhuram Bhaktitina Jana Chandrasekhara Vaidhi Arasiya Tapanam Raghunavata Visananandana Prabhu Yankasi Ay Deki Vrindavanam Chandrasekhara Brihan Haladiva Masas Vasa Tapanam Misaram Garivilasa Dvaimasam. Los devotos destacados de Varanasi fueron el médico Chandrasekhara, Tapanas Misra y Raghunatha Bhattacharya, el hijo de Tapana Misra. Cuando el Señor Chaitanya fue a Varanasi después de visitar Vrindavan, vivió por 2 meses en la casa de Chandrasekhara Vaidya y aceptó prasada en casa de Tapanas Misra. Significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en Bengal, Tapana Misra se le acercó para hablar del progreso espiritual. De esta manera fue favorecido por Sri Chaitanya Mahaprabhu y recibió la iniciación de Hari Nam. Después, por orden del Señor, Tapana Misra residió en Varanasi y cuando el Señor Chaitanya visitó Varanasi se alojó en casa de Tapanas Misra. Raghunatha Vaikari Prabhura Sevana Uchamayan Arapada Savahana. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en casa de Tapana Misra, Raghunatha Bhatta, que entonces era un niño, lavaba los platos del Señor y le daba masaje en los pies. Bada Bahali Niyashalehela Prarastane hasta Masa Rahila Bhaksidena Konadine. Más tarde, cuando era un joven,
Raghunath visitó a Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri y permaneció allí durante 8 meses. A veces le ofrecía prasada al Señor. Prabhura Ayan Pana Vrindavanat Alya Asiyasi Rupa Gosaniya Nikate Rahila. Más tarde, por orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath fue a Vrindavan y se quedó allí bajo el refugio de Srila Rupa Goswami. Tara hasta Rupa Goswami Sunare Bhagavatam Prabhura Kripaya Teno Krishna Premamata. Mientras estuvo con Srila Rupa Goswami, su ocupación consistía en recitar el Srimad Bhagavatam para que él lo escuchase. Como resultado de esa recitación del Bhagavatam, alcanzó la perfección del amor por Krishna, debido al cual estaba siempre enloquecido. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Raghunath Bhattacharya, también llamado Raghunath Bhatta Goswami, uno de los 6 Goswamis, era el hijo de Tapanas Mirra. Nació hacia el año 425 era Saka, 503 era de Cristo. Era experto en recitar el Srimad Bhagavatam, y en el capítulo 13 del Antya-lila se dice que también era experto en cocinar. Todo lo que cocinaba sabía a néctar. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sentía muy complacido de aceptar los alimentos que preparaba este devoto, y él solía tomar los remanentes de alimentos que dejaba Sri Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Bhatta vivió durante 8 meses en Jagannath Puri, tras la cual el señor Chaitanya le ordenó que fuese a Vrindavan para reunirse con Srila Rupa Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Raghunath Bhatta Goswami que no se casara, que siguiera siendo brahmachari, y que también le ordenó que leyera el Srimad Bhagavatam constantemente. Así pues, fue a Vrindavan y allí se dedicó a recitar el Srimad Bhagavatam para Srila Rupa Goswami. Era tan experto en recitar el Srimad Bhagavatam que recitaba todos y cada uno de los versos en 3 aires melódicos. Cuando Raghunath Bhatta Goswami vivía con Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Señor le bendijo ofreciéndole nueces de betel que se habían ofrecido a la deidad del Señor Jagannath, y un collar de tulasi que, según se dice, era de 14 codos de largo. El templo de Govinda se construyó por la orden de Raghunath Bhatta Goswami. A uno de sus discípulos, Raghunath Bhatta Goswami, proporcionó todos los ornamentos de la deidad de Govinda. Nunca hablaba de tonterías o temas mundanos, sino que siempre oía hablar de Krishna las 24 horas del día. Nunca se interesó de escuchar cuando se blasfemaba contra un Vaishnava. Hasta cuando había algo que criticar, solía decir que, como todos los Vaishnavas estaban ocupados en servicio al Señor, a él no le importaban sus faltas. Más tarde, Raghunath Bhatta Goswami vivió cerca de Radhakunda en una pequeña choza. En el Gaura Godadesha Dipika 185 se dice que Raghunath Bhatta Goswami fue anteriormente la Gopi Raga Manjari. Mata Sakitira Chaitanya Bhaktaganam Dinam Mata Kalisaya Na Jaya Kadna. En esta lista solo menciono una fracción de los innumerables devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, describiéndolos a todos en completa
describirlos a todos es completamente imposible. Describirlos a todos es completamente imposible. Eka eka satela gekotil dala tara siya upasiya tara upa dala. De cada rama del árbol han brotado cientos y miles de ramas secundarias de discípulos y sucesores discipulares. Significado: era deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu que su culto se extendiese por todo el mundo. Por tanto, existe gran necesidad de muchos discípulos de la rama de la sucesión discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Debe propagarse su culto no solo por unas pocas aldeas o por Bengal o la India, sino por todo el mundo. Es muy lamentable que algunos supuestos devotos demasiado seguros de sí mismos critiquen a los miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna por aceptar orden de Sannyasi y propagar el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu por todo el mundo. A nosotros no nos interesa criticar a nadie, pero puesto que ellos intentan encontrar falta en estos movimientos, debe establecerse toda la verdad. Sri Chaitanya Mahaprabhu quería tener devotos por todo el mundo, y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y Srila Bhaktivinoda Thakur también lo han confirmado. Es con la intención de satisfacer sus aspiraciones que se está extendiendo por todo el mundo el movimiento de ISKCON. Los devotos genuinos de Sri Chaitanya Mahaprabhu deben estar orgullosos de la difusión del movimiento para la conciencia de Krishna en lugar de criticar con malas intenciones su trabajo de propaganda o propagación. Sakala varilla ashe prema pula pale vasahai triguna Krishna prema yale. Cada rama secundaria del árbol están llenas de frutos y flores innumerables, inundando el mundo con las aguas del amor por Krishna. Eka eka sakara sakti anata mahima nahavade yara dite maresima. Todas y cada una de las ramas de los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu tienen poder y gloria espirituales ilimitados, y con miles de bocas sería posible describir los límites de sus actividades. Sansepe Kahila Mahaprabhura Bhaktagana Samagram Valitenare Sahasavadana. He descrito brevemente los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu de diferentes lugares. Ni siquiera Sri Seva, que tiene miles de bocas, ni siquiera Sri Seva, Ananta Sesha, que tiene miles de bocas, podría enumerarlos a todos. Sri Rupa Raghunatha Paya Asa Chaitanya Charitamrita Deha Krishna Das. Orando a los pies del loto de Srila Rupa Goswami Raghunath Das Goswami, deseando siempre su misericordia, yo Krishna Das narro el Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. Así termina los significados de Bhaktivedanta Swami correspondiente al capítulo 10 del Adi Lila del Sri Chaitanya Charitamrita, que trata del tronco principal del árbol de Chaitanya Mahaprabhu, sus ramas y sus ramas secundarias. Ahora vamos a pasar al capítulo 11, las expansiones del Señor Nityananda. Así como en el capítulo 10 se ha descrito las ramas principales y secundarias de Chaitanya Mahaprabhu, en este capítulo 11 se enumera igualmente las ramas principales y secundarias
de Sri Nityananda Prabhu. Nityananda Pada Boy Brillana Prema Madhurya Madam Nutakila Tesamuka Lillante Katishimaya. Tras ofrecer mis reverencias a todos los devotos de Sri Nityananda Prabhu, que son como abejorros que recogen la miel de sus pies de loto, trataré de describir aquellos que más se destacan. Yayo Yayo Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya Tara Chana Srita Jai Sei Dayan. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todo aquel que se haya refugiado a sus pies de loto es glorioso. Yayo Yayo Siya Advaita Yayo Nityananda Yayo Mahaprabhu Ram Sarva Bhakta Vrinda. Todas las glorias Siya Advaita Acharya, al Señor Nityananda Prabhu y a todos los devotos de Sri Chaitanya. Tasya Sri Krishna Chaitanya Sampremachara Sakina Urdana Eskadavan Dute Dosakava Rupa Ganam Numa. Sri Nityananda Prabhu es la más elevada rama del árbol destructible del amor eterno por Dios. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ofrezco mis respetuosas reverencias a todas las ramas secundarias de esa rama más elevada. Sri Nityananda Brisera Skanda Gurutara Tahate Yalmila Saka Praka Vistara. Sri Nityananda Prabhu es una rama secundaria. Sri Nityananda Prabhu es una rama sumamente pesada del árbol de Sri Chaitanya. De esa rama brotan muchas ramas principales y secundarias. Malakare Achayale Davasaka Gana Permapula Palevari Shalabhuvanam. Regadas por el deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esas ramas principales y secundarias han crecido ilimitadamente y han cubierto el mundo entero de frutos y flores del Bhakti. Asakyanganantagana Kekarugana Apasada Hitehai Mucha Mukayana. Esas ramas principales y secundarias de devotos son innumerables e ilimitadas. ¿Quién podría controlarla? Para mi purificación personal, trataré de enumerar solo las más destacadas entre ellas. Significado: no se debe escribir libros no se debe escribir libros o ensayos sobre temas trascendentales buscando renombre, fama o provecho material. La literatura trascendental debe escribirse bajo la dirección de una autoridad superior, porque con ello no se debe perseguir ningún propósito material. Al intentar escribir bajo una autoridad superior, la persona se purifica. Todas las actividades con conciencia de Krishna deben comprenderse por la purificación personal, apana sudite, no por una ganancia material. Si Virabhadra Gosai Skanda Mahasaka Tara Upakaya Asakyan Taraleka. Si tras Nityananda Prabhu, la más grande de las ramas de Virabhadra Gosai, que también tiene innumerables ramas principales y secundarias, es imposible describirlas todas. Significado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya: Virabhadra Gosai era hijo directo de Srila Nityananda Prabhu y discípulo de Janava Devi. Su verdadera madre fue Vasudha,
En el Gaura Godadesha Dipika 67 se le menciona como una encarnación de Kshirodakashayi Vishnu. Por tanto, Virabhadra Gosai no es diferente del Señor Krishna Chaitanya Mahaprabhu. En una aldea llamada Yamatapura, en el distrito de Glid, Virabhadra Gosai tuvo un discípulo llamado Yadunatacharya, que tenía dos hijas, una verdadera llamada Samiti y una adoptada llamada Narayani. Aquellas dos hijas se casaron y figuran en las olas 13ª del Bhakti Ratnakara. Virabhadra Gosai tuvo 3 discípulos que son célebres como hijos suyos: Gopiyana, Vallabha, Ramakrishna, Ramachandra. El más joven, Ramachandra, pertenecía a la dinastía Sandiliya y tenía el apellido de Bhatyavala. Estableció a su familia en Kandadaha y sus miembros se conocen como los Goswamis del Kandadaha. El discípulo mayor, Gopinavalabha, residía en una aldea llamada Lata, cerca de la estación ferroviaria de Madakara, en el distrito de Budva. El segundo, Ramakrishna, vivía cerca de Maladaha, en una aldea llamada Gayeswara. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur señala que como esos 3 discípulos pertenecían a Gotra o dinastías diferentes, como también tenían nombres diferentes, vivían en diferentes lugares, no es posible aceptarlos como verdaderos hijos de Virabhadra Gosai. Ramachandra tuvo 4 hijos, el mayor de los cuales fue Radhamadava, cuyo tercer hijo se llamó Yadavendra. El hijo de Yadavendra fue Nandakishore, su hijo fue Niliskrishna, su hijo fue Chaitanyachanda, su hijo fue Krishna Mohan, su hijo fue Jagamohana, su hijo fue Brayanata y su hijo fue Syamala Goswami. Esta es la línea genealógica de los descendientes de Virabhadra Gosai, dada por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Yayo Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhaktavrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.